Bueno, ahora estamos en el segundo bloque, ¿sí? Que vamos a ver sintéticamente, a hacer una especie de recorte sobre los tipos de estados que conocemos en función de cómo fue el desarrollo histórico. Antes que desarrollar eso, quería puntualizarles algo en relación al bloque anterior, y es que hay dos elementos, ¿sí? Teniendo en cuenta Weber, que tienen que prestarle mucha atención. Por un lado es esta cuestión de la existencia de un territorio delimitado, ¿sí? Y por otro lado es la existencia de un Estado que es el único que va a poder monopolizar el uso de la violencia. Eso vendrían a ser como dos elementos muy fundamentales y bueno, que por eso se lo estamos remarcando también. Volviendo al actual bloque, este recorte, como les decía antes, es justamente como para tratar de darles un pantallazo general. Vamos a encontrar en primera medida el Estado absolutista, ¿sí? Ese Estado absolutista se va a caracterizar por la figura de un rey, el cual va a ser el que va a detentar el poder, ¿sí? Va a justamente hacer como la ley está en manos de ese rey, que justamente también va a monopolizar la justicia, va a recaudar impuestos y va a crear un sistema de milicias, ¿sí? o un ejército, mejor dicho, como para contener ese dominio. Ese tipo de Estado justamente comienza a ser un poco socavado, ¿sí? Un poco a quitarse ese poder con la emergencia o el surgimiento, mejor dicho, de la burguesía, ¿sí? Que empieza a cuestionar este poder. ¿Por qué se cuestiona este poder? Porque empiezan a generarse nuevas ideas liberales, las ideas del constitucionalismo, y van a hacer que ese poder monárquico, ¿sí? Empiece a resquebrajarse. Va a vislumbrarse desde el punto de vista político por la presencia del sufragio universal, que va a ser masculino, ¿sí? Y por la existencia, obviamente, de elecciones, ¿sí? En los cargos que sean electivos, legislativos, y más que nada por la existencia de la Constitución, ¿sí? Desde lo social va a caracterizarse por la existencia de ciertos derechos que son inviolables, naturales en el hombre, y que va a ser la igualdad ante la ley. Eso es como un requisito muy importante. Y desde lo económico va a existir esta cuestión de la instauración de un sistema de libre mercado, ¿sí? En el cual la oferta y la demanda juegan un rol fundamental. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente se va a empezar a preservar la propiedad privada, las libertades van a ser importantes, y esto nos va a dar la pauta de que va a existir un Estado que va a garantizar esos derechos. Ya no va a importar la palabra de un rey, sino que la ley ahora está plasmada, ¿sí? La elección ciudadana se va a poder hacer a través del voto, ¿sí? Con lo cual empieza a modificarse esa situación. Y por eso en la placa vamos a ver que dice que ese Estado liberal es un Estado de derecho, ¿sí? Porque garantiza estos derechos que se consideran que son anteriores a un Estado, ¿sí? Tiene que ver con por el hecho de ser hombres, tienen ciertos derechos que son inviolables. A partir, digamos, de la crisis del 29 y el 30, que fue llamado el crack económico, surge el keynesianismo. Y esto justamente para dar respuesta a ese estado en crisis. En este sentido, Keynes lo que va a decir es que se tiene que aumentar el gasto público. Si se aumenta el gasto público, aumenta la demanda. Esto fue muy criticado porque en realidad en muchos países produjo un efecto inflacionario. Y la inflación, lógicamente, como uno bien puede deducir, hace que un Estado gaste más de lo que debería, y esto provoca un círculo vicioso y un endeudamiento constante. Pero bueno, asimismo se intentó con este gasto público crear viviendas, crear obras públicas. Y después, bueno,
ya tenemos el estado de bienestar, ¿sí? Que se va a surgir entre los 50 y los 60 tras la Segunda Guerra Mundial, y justamente para corregir esos desafíos y esos problemas que traía la posguerra. ¿Qué va a tratar de hacer ese estado de bienestar? Bueno, justamente el Estado se va a proponer como árbitro, entonces va a tratar de incluir a los empresarios y a los sindicatos como parte de un juego en el que el Estado va a tratar de estar como mediador. Va a tratar de neutralizar los conflictos y va a tratar de garantizar ese pleno empleo. En este caso, pensemos que el Estado pasa a ser no solamente garante de ciertos derechos a los trabajadores, sino que toma como si fuese un garante de los derechos de todos los ciudadanos, no solo los trabajadores, que esto también es una cuestión muy importante. Y a partir de la crisis de los 70, ¿sí? con el problema del aumento del crudo del petróleo, empieza a haber cuestionamientos sobre ese estado de bienestar, surgiendo lo que se denominó neoliberalismo. Esta corriente, que tal vez es más cercana históricamente, ya en los 70, lo que empieza a decir es que el Estado se tiene que desentender de lo que sea el gasto, de que tiene que dejar al mercado porque es el mejor asignador de recursos. En esto tengamos en cuenta por ahí mucho cómo fueron ciertas medidas tomadas en nuestro país que tiene que ver con la venta de activos públicos, y que, digamos, el Estado es el que puede regular mejor esa asignación de recursos, no, digamos, el mercado y no el Estado, ¿sí? Esto es muy importante. Y por otra parte, pusimos como ejemplo otras clasificaciones, como los estados fallidos, predatorios y desarrollistas, que en realidad los estados fallidos se asocian básicamente a estos estados que ni siquiera pueden cubrir lo mínimo básico indispensable, tampoco estados que puedan ni siquiera mostrarse como estados con relación con otros estados a nivel internacional, que no pueden garantizar lo mínimo y lo básico indispensable, que su autoridad, digamos, se ve socavada por otros grupos, y los predatorios, digamos, que hacen esto de dejar que el Estado, mejor dicho, que el mercado sea el que sea la ley que regule todo. Y en cambio los desarrollistas, tengamos en cuenta cómo fue en América Latina un análisis bastante acabado de lo que era la debilidad, ¿sí? en estos países, y piensan un poquito en el desarrollo de la CEPAL, que justamente trató de ver esas debilidades en América Latina como para dar una idea de desarrollo, una idea en que trate de preservarse la industria nacional, como una autonomía, ¿sí? Logrando una autonomía más económica, ¿sí? Piensan que también hay otras formas de clasificación, pero bueno, tratamos de hacer esto un poquito más acotado para que sea un poquito más, más fácil de comprender. Nos vemos en el próximo bloque. Hasta luego.